Qué gusto poder verle de nuevo a todos. Quiero que vayan, por favor, si son tan amables, a abrir sus Biblias. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y vamos a estar considerando los versículos del 6 al 9. Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Tema para esta tarde: no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Vamos a darle lectura entonces. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito de Dios, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Padre, una vez más te damos las gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder tener la capacidad, Señor, la habilidad de hablar, Señor, de este tema que imparte vida, pero que si es adulterado, puede conducir, Señor, a la muerte eterna. No es algo superficial de lo que nosotros vamos a estar hablando en esta tarde, Señor. Se trata de tu evangelio. De tu evangelio. Glorifícate, Señor, en medio nuestro. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si alguna vez ustedes han sido testigos de un crimen. Y en ese crimen hay varios posibles autores de ese crimen. Hay varios. No hay un culpable en concreto, hay varios culpables. Suponiendo que fue un robo, fue algo ahí, no hay nadie claro quién fue. Por lo tanto, la autoridad viene y agarra 5, 6, 7, 8 sujetos y llegan a un lugar en donde llevan a la persona que sufrió cualquier agravio de estos posibles 7 culpables, 8 culpables, y hacen un famoso careo. Ustedes saben qué es careo. El careo se lleva a cabo para que la persona se ponga ahí y diga: él fue. Para que diga: él me robó. Para que diga: él me apuntó con un arma. O para que diga: él disparó. De manera que se da un careo. Y en ese careo sale el culpable y sale también aquellos que están libres de culpas. Juan Calvino dijo en una ocasión: todo el evangelio está contenido en Cristo. De modo que quien se aleje un solo paso de Cristo, se aleja también del evangelio. No podemos dar un paso atrás. Satanás y sus emisarios
que son demoníacos, hacen sus obras de engaño a través de seres humanos. Pero lo que causa mayor inquietud, lo que inquieta más, es que lo hace la mayoría de veces o casi siempre, lo hace a través de líderes religiosos. Y entre ese grupo de líderes religiosos están aquellos que aparentan ser verdaderos cristianos, a quien Pablo les describe como falsos maestros. Y ese careo al que yo me acabo de referir es esa actitud o esa posición que usted y yo debemos adoptar de aquellas cosas que a nosotros se nos presentan como verdad, que se nos presentan como evangelio, que se nos presentan como verdad de Dios. Y usted tiene que pararse frente a esa enseñanza y decir, esto es el evangelio, y también poder tener la libertad y el conocimiento y la conciencia de decir, esto no es el evangelio, y huir de ahí. Mire lo que dice el apóstol Pablo, refiriéndose a estos falsos hermanos, a la iglesia de Corintio, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 15. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo del 13 al 15. Lo leo desde el 11:1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo. Porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Versículo 3, y ahí donde yo les estaba citando. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahí está. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, ahí sí, bien lo toleráis, bien lo toleran. Si ustedes, hermanos, el viernes estuvimos aquí nosotros, y dijimos, las falsas enseñanzas de los Gálatas se está llevando a cabo con una serie de hermanos que su fe es superficial, de que ellos es muy posible que reconocían el Mesías que había venido a la tierra, es muy posible de que ellos reconocían que Cristo había ido a la cruz, es muy posible que ellos también reconocieran que Cristo había resucitado. Pero el problema que se estaba suscitando ahí era de que ellos estaban queriendo, judaizantes, estamos hablando de ellos, judaizantes. Es muy posible que ellos quisieran añadirle a todo ese grupo de verdades que Cristo vino, se hizo carne, pero que a pesar de todas esas cosas, estos creyentes en Gálatas, esta región de Galacia, querían sembrarles aquella duda o aquella idea que debían de circuncidarse, ir a una cirugía física exterior. Cuando ya el apóstol Pablo a los romanos dice que la cirugía o la circuncisión no es la hecha en la carne exteriormente, sino la interior, la del corazón. Entonces vienen otros y nos hablan acerca de cosas, y como les dije yo el viernes, nosotros no estamos sufriendo de gente que está viniendo acá y está diciendo, hermano, usted es salvo, usted es cristiano. Ay, nosotros vamos a decir, sí, somos creyentes, somos bautistas y hemos abrazado esto y lo otro, ¿ok? Y empiezan a querer manipular nuestra mente y decir, pero ¿saben qué? A ustedes les falta algo. A ustedes les hace falta empezar a gritar en las bancas o saltar en las bancas. O ustedes son muy tibios. Ustedes, ¿saben qué? A ustedes les hace falta gritar más.
a estos hermanos les estaban diciendo que necesitaban circuncidarse. ¿Se imaginan a nosotros que nos vinieran con una cosa de esas? Necesitan circuncidarse, necesitan una cirugía. Y la verdad que para eso no hay algo que nosotros podamos decir debemos de hacerlo. El Evangelio ya fue presentado para nosotros. Al ver las enseñanzas neotestamentarias, especialmente en las cartas de Pablo, vemos un patrón que se repite en toda la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese patrón? La preocupación de Pablo de que los falsos cristianos no sigan sembrando sus dudas entre los corazones de aquellos que sí es posible que estén regenerados, que sí es posible que lo único que tienen es una debilidad en su fe, son débiles en la fe. Entonces él se preocupa constantemente por ellos y su mayor preocupación, y es a lo que más le temía, era la falsa doctrina ya que de ella se desprende todo tipo de conducta impía. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15, dijimos, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice el apóstol Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ahí está. Cuele, hermano, todo lo que escucha. Cuele, filtre todo lo que escucha. El bienestar espiritual de cada ministro del Evangelio debe de ser el bienestar espiritual de los creyentes, tal y como Pablo lo mostró. Otra vez más, la preocupación continua mostrada por Pablo cuando están estos creyentes en Éfeso, van a la playa, van allí a Mileto a despedir al apóstol Pablo. Hechos 20, 28 al 30. Y si hay un relato que a mí me muestra y que a mí me conmueve y que a mí me muestra con mucha certeza de lo que el Evangelio es, de las implicaciones, de las consecuencias, pero que también del gozo que trae el Evangelio consigo, es en este pasaje del libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 28 al 30. Mire la advertencia que el apóstol Pablo hace. Él veía venir esto, él veía que algo podía suceder después que él se fuera. Por tanto, le dice a estos ancianos de Éfeso, miren por vosotros, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y ahí está en el 29, la advertencia de Él. Porque yo sé, en base a la experiencia que yo ya vi en Corintios, en base a la experiencia que yo vi en los Gálatas, en base a la experiencia que yo ya vi en Romanos, en base a todo eso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y eso como que ahí no hay mucha gravedad, o sea, entre vosotros, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros, pero el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos de entre vosotros. Y todas las implicaciones nosotros las podemos ver en este capítulo 20 del libro de los Hechos. Ahí dice de que
Después que creó, cesó el alboroto, llamó a los apóstoles, llamó Pablo a los discípulos y habiendo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, y ahí sigue. Luego en el 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a todos los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les digo, vosotros sabéis cómo os hemos comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el principio que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judaizantes, de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber si allá me están esperando con un gran banquete. No. Allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan tribulaciones. Y eso es lo que yo decía, las implicaciones. Las implicaciones. Me esperan prisiones y tribulaciones. Versículo 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y ahí está el corazón pastoral de Pablo. Él dice de que no le importó sufrir lo que tenía que sufrir. Él predicó el evangelio y lo hizo con denuedo, lo hizo con libertad, lo hizo con toda verdad. Y él dice, os protesto el día de hoy que yo estoy libre. Si alguno de ustedes regresa atrás al judaísmo, si alguno de ustedes se desvía de la verdad que yo les he predicado y lo he hecho con lágrimas, con sufrimiento, su sangre sea sobre sus manos. Y mire lo que dice después. 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos. Y yo no sé si al final del camino, hermanos, cuando todo esto pase, cuando el Señor venga por su iglesia y el Señor lleve a la gloria a los de Él, yo creo que debe de ser gozo para aquellos que predican y que hacemos el intento de predicar el Evangelio de Cristo, porque eso también tiene su resultado y eso tiene su gozo. Mire lo que dice el versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces, 37, mire lo que dice después de no haber callado la verdad, después de haberles sido honestos, después de haberles dicho, ¿saben qué? No caminen así. Hermanos, no caminen así, después de haberles dicho, ¿saben qué? Busquen al Señor y sean santos porque el Señor es santo. No vivan de manera carnal, vivan de manera espiritual. Yo no dudo que el apóstol Pablo hizo eso. Y la respuesta de los hermanos fue 20:37. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Lloraron con él, oraron por él, a pesar de que él había sido honesto y que les había predicado la verdad. Cuando un falso evangelio es anunciado, la doctrina de la salvación es la que es más directamente atacada, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Cuando el evangelio es atacado, la doctrina de la salvación es atacada. Si la gente se confunde con respecto a la salvación, van a abstenerse de buscar a Dios, van a abstenerse de acudir a Dios. Y eso como consecuencia les va a llevar a vivir vidas controladas por el príncipe de este mundo. Satanás miente acerca de la organización de la iglesia, cómo la iglesia ha de caminar.
Un falso evangelio miente acerca de la vida cristiana. Usted puede vivir como quiera, puede hacer lo que quiera. Al final, gracia sobre gracia hemos recibido, dicen algunos. Satanás miente acerca del regreso de Cristo. Satanás miente acerca de la obediencia del creyente. Satanás miente acerca de la santidad del creyente y miente acerca de muchas otras cosas más. Pero el interés primordial de Satanás y de sus agentes es menoscabar el corazón del evangelio, que es la salvación por gracia a través de la fe que fue posible únicamente a través de la obra y la persona de Jesucristo. La preocupación que tenía Pablo es esa misma preocupación que se extiende al apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y otra vez, volviendo al ejemplo judicial o militar, lo que sea. Más de alguna vez nosotros hemos visto algún video en donde hay un grupo de maleantes y va otro ser ahí, otra persona que va también con aspecto de maleante, pero no es un maleante, es un encubierto. ¿Por qué no lo descubrieron? Porque lucía como ellos, hablaba como ellos, caminaba como ellos, se vestía como ellos. Y eso es lo que dice Pedro: introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, que nosotros o la iglesia o aquel la va a ver como verdad, pero va a ser una encubierta herejía y destructora. Y aún negarán al Señor que lo rescató, dice Pedro, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero hay una meta, hay una consecuencia. Segunda de Pedro 2, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Que eso es lo que básicamente nosotros tenemos en nuestro contexto. Hermano, traiga la ofrenda que usted tiene y de que su ofrenda sea bonita. Y si su ofrenda no es bonita porque no tiene, también traiga su reloj. Eso es lo que nosotros vemos en los círculos, no sé si decirles cristianos, religiosos de ahora en día. Harán mercadería de vosotros, y eso es triste. Mercadería hacen con los cerdos, hacen con las vacas, hacen con este tipo de... Eso es hacer mercadería pero no con un creyente, no con un hijo de Dios. Pero para los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El falso evangelio, a través de sus falsos maestros, están más interesados en la popularidad más que en la verdad. Su interés no es servir al Señor y ministrar con la verdad a su pueblo, sino agradar a su carne, tener su propia horda de seguidores, tener multitudes siguiéndoles. Hacen lo que hacen por dinero, hacen lo que hacen para su autopromoción, por avaricia, hacen mercadería de los oyentes, con palabras fingidas. Y tal y como lo dice Pedro una vez más, segunda de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ahí está. Usted mira a alguien pidiéndole dinero. Eso no es el evangelio. Y lo hacen con este tipo de cosas. Y eso es lo que dice Pablo a los filipenses también en sus advertencias. En Filipenses 3, 18 y 19. Porque por ahí andan muchos contumaces. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo.
el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios con D pequeña es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Algo parecido usted escucha de alguien, es un falso evangelio y lo hacen de esta manera. Mostrando su constante preocupación, nuevamente Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, cuando no habrá sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. De manera, mis hermanos y mis hermanas, que después de haber mencionado todo esto y poner en contexto lo que no es el Evangelio y lo que no hace un ministro de Cristo, los aspectos ceremoniales, rituales, legalistas, se ve reflejado en un falso evangelio y no tienen ningún poder para lidiar con la carne ni con el pecado y por lo tanto no hay salvación. Son esperanzas estériles, son muletas externas que tarde o temprano se van a quebrar y van a hacer caer al que lleva las muletas. Estamos constantemente nosotros, hermanos, haciendo un careo a lo que escuchamos. Estamos nosotros haciendo ese careo, reconociendo que es falso y que es verdadero, quién es culpable y quién es inocente. Estamos filtrando el mensaje que escuchamos con el que vemos revelado en las Escrituras. Y esta era la plaga que estaba sufriendo esta región de Galacia a través de estos falsos maestros, estos judaizantes. Y como ya hemos dicho, esta carta es la única en la que Pablo no ha tenido palabras de elogio para sus destinatarios. Después de su breve saludo, se lanza de inmediato a tratar el problema propuesto y la razón por la que les escribe. Sin ninguna duda, él había predicado de la gracia con mucho esmero y con mucho sufrimiento mientras cumplía su ministerio en Galacia. Versículo 6 del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, yendo a nuestro texto. Todo lo mencionado como introducción. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él les dice, estoy maravillado, estoy decepcionado, estoy desconcertado, estoy aturdido, traumazó en el griego. No puedo creerlo. Es difícil para mí aceptar con la rapidez que ustedes abrieron los ojos, abrieron los oídos nuevamente a estos hombres. Estoy aturdido con la rapidez en la que ustedes se alejaron de Dios, que les llamó por la gracia de Cristo. Y notemos que el énfasis que Pablo hace no se va dirigiendo directamente a los falsos maestros. Él se dirige a estos creyentes en específico. No les sorprendió lo que hicieron los judaizantes, pero quedó atónito y quedó maravillado y quedó estupefacto ante la respuesta favorable que tuvieron por parte de estos cristianos. Y eso es lo preocupante. Falsos maestros van a haber entre nosotros, falsos profetas van a haber entre nosotros, charlatanes van a haber entre nosotros. Ahora, ¿cómo usted y yo vamos a responder a ellos? Sería la pregunta en base a lo que estaba sufriendo la iglesia de Gálatas. Porque se va a escuchar bonito y va a ser bien atractivo. Usted se va a dar la vuelta y va a llegar a un lugar en donde sí, hay predica, habla en la Biblia y hay algunas cosas, unas verdades o unas mentiras
disfrazadas de verdad, pero como usted se siente bien, usted, el pastor ahí es bien atractivo, el hombre es muy guapo, tiene su carisma y hay mucha gente ahí, usted se va a ir ahí. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Hermanos, no hay otro evangelio y al final nosotros vamos a ver qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Estos de esta región de Galacia habían tenido el privilegio de haber sido enseñados nada más y nada menos por el más grande maestro de la iglesia después de nuestro Señor Jesucristo, por el apóstol Pablo. Antes de continuar, permítanme compartirles lo que ayer, mientras yo terminaba de preparar este sermón, vino a mi mente convirtiéndose en una reflexión. Estamos hablando del evangelio, ¿no es cierto? Estamos hablando del evangelio. ¿Usted está consciente de lo que el evangelio significa? O sea, nosotros, yo estoy consciente del evangelio. Hermano, usted está consciente del evangelio. Nos hemos puesto a pensar cuál es el poder de Dios para la salvación y que por lo tanto diluir esto, falsificar esto, adulterar esto, prostituir esto, puede traer condenación. O sea que nosotros estamos, es como que un doctor tiene en su sala de operación a alguien que él necesita un bisturí, pero que no va bien preparado y el hombre hizo mala cirugía y ese paciente se le murió. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Algo que expande, algo que da vida o que da muerte. Y obviamente no lo hacemos por la fuerza de nosotros, no lo hacemos por la bondad de nosotros, lo hacemos como mensajeros de Dios, lo hacemos como representantes del Señor en la tierra. La salvación le pertenece a Él, el evangelio es de Él lo pagó, lo compró con sangre. Y así como Satanás tiene agentes que ponen en duda la salvación, que ponen en duda la obra expiatoria de Cristo, Dios también tiene agentes promotores de salvación a través de la predicación del evangelio. Y por lo tanto imparten vida, imparten esperanza, imparten perdón y a través de la obra y a la persona de Jesucristo. No tiene nada que ver con el que habla. No tiene nada que ver con el que a quienes ustedes escuchan, sino lo que ustedes escuchan. Versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Solo hay un mensaje de buenas nuevas. Es el evangelio de la salvación por gracia soberana de Dios que obra mediante la fe. Cualquier mensaje que dice más o menos que esto, cualquier mensaje que le quita o le añade a esto, dejó de ser las buenas nuevas y se convierte en una falsa doctrina. No hay otro evangelio. Si se predica otro, en realidad son malas nuevas. No es buenas nuevas. El hombre no puede mantener una relación correcta con Dios por medio de su propio esfuerzo o sus buenas obras. Eso es por un lado, pero por otro lado, el creyente producirá obras como resultado de la gracia salvadora y el poder de Dios que obra en él. Efesios 2:10, Santiago 2 del 14 al 26 nos habla de esto. Y el apóstol Pablo usa dos palabras ahí, perturbar. Eso alude a la idea de sacudir con mucha fuerza, crear agitación, hacer trastornos. Eso es lo que hacen, no que haya otro, sino que algunos que os perturban, dice.
Y también la palabra pervertir, distorsionar, invertirlo, corromperlo. Mas si aún, versículo 8, nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Muchos sistemas falsos son atractivos para el ojo humano por sus apelaciones emocionales, por la hermandad, por aquella apariencia de piedad, por aquella unidad puede ser malintencionada, por la armonía que se pueda ver. Pero aún si hay todos esos elementos y se saca de la ecuación la gracia salvadora de Cristo, no hay evangelio. Muchos falsos maestros son carismáticos, son acogedores, son agradables, proclaman tener un gran amor por Dios y ustedes los ven ahí llorando y teniendo ojitos así como de gato tierno. Pero si no le guían al arrepentimiento, si no le guían a una búsqueda de la santidad y no le guían a un reconocer de que sus obras son como trapos de inmundicia y que la única obra que les puede salvar es la obra de Cristo, corra de ahí, aléjese de ahí, es falsa enseñanza. Los falsos maestros no solamente no deben de ser creídos ni seguidos, sino ellos son malditos de Dios. Se imagina estar bajo los pies de un maldito de Dios cuando le trastorna y le distorsiona el evangelio, cuando le perturba, cuando le pervierte el evangelio. Hermanos, para terminar, el tema era o es, no hay otro evangelio. Entonces la pregunta que usted se haría, o que yo me tengo que hacer, y para hacer también una aclaración, cuando nosotros venimos a una iglesia, decimos y vamos a predicar del evangelio, el tema es, no hay otro evangelio, y cualquiera puede decir, ya escuché de eso, yo ya sé que es el evangelio, pero hermanos, nosotros, usted y yo, necesitamos recordarnos el evangelio todos los días. A la hora de ver a otro que está débil, ¿cuál es la actitud que usted y yo debemos demostrar? Si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, el apóstol Pablo dice en Efesios 6:1, vosotros, o sea, ustedes que dicen que son cristianos, vayan, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Es por eso que nosotros tenemos que recordarnos el evangelio todo el tiempo. El evangelio no solamente es para el inconverso. El evangelio también es para nosotros y tiene que ser constantemente recordado. Entonces, ¿qué es el evangelio? Sería la pregunta. Desde que Adán pecó, la humanidad entera fue entregada en corrupción, fue separada de cualquier relación con Dios. El primer Adán peca, desobedece, el pecado es introducido al mundo y a partir de entonces, por tiernito o por viejo que sea un ser humano, nace en pecado, está en pecado. Entonces, Dios orquesta un plan desde la eternidad. Él ya sabe que va a haber un tiempo en el que alguien tiene que pagar por esos pecados, como se hacía en el Antiguo Testamento. Mataban ahí palominos, mataban cabritos, sacrificaban. ¿Y qué significaba el sacrificio? Significaba derramamiento de sangre. Solamente así se podía cubrir el pecado del pueblo. Ahora en el nuevo pacto tenía para el perdón de nuestros pecados, del suyo y el mío, alguien tenía que morir, la sangre de alguien tenía que ser derramada. Y ningún ser humano después de la caída cubría o cumplía con el estándar de un cordero sin mancha. Por eso dice Juan cuando lo ve venir para ser bautizado, he ahí el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viene, se encarna, Cristo habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El plan estaba hecho. El Señor va a la cruz. Y se imagina cómo estaba de orquestado todo, que el mismo Judas estaba en ese plan. El Señor va a la cruz. Y estando en la cruz, Él dice estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Y hermanos, ¿ustedes no creen que el Señor con todo su poder y con toda su gloria no pudo descender ángeles para llevárselo y no haber padecido esto? Pero dice la Escritura que era necesario de que el Señor padeciese por causa de nosotros. A la cruz, está ahí, es muerto, pero antes de morir dice estas maravillosas palabras. Y es por eso que el Evangelio no es obras, no son méritos humanos, no es algo que yo pueda agregar, quitar, poner o nada de eso. Cuando Él dijo consumado es, todo estaba pagado ahí, hermano. Su pecado presente, pasado y futuro, su pecado estaba ahí. Mi pecado estaba ahí. El Señor va a la cruz, muere, pasa 3 días en el sepulcro, al tercer día resucita. Va a la gloria del Padre, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Qué es el Evangelio entonces? Usted y yo no hicimos nada para estar aquí. Y si estamos aquí, podemos incluso balbucear o decir Dios o mencionar el nombre de Dios o invocar el nombre de Dios. No lo hizo por cuenta suya. Fue Dios y es Dios actuando en nosotros. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Nosotros teníamos una deuda pendiente ante el tribunal de Cristo, una deuda que no podíamos pagar. Incluso nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 4, cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, cadáveres espirituales. ¿Cómo puede un cadáver espiritual presentar síntomas o signos de vida para poder responder al Evangelio? No, Cristo nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, el regalo del Evangelio es que es por pura gracia, hermano. No hay nada que nosotros podamos hacer, es pura gracia. Y es esa gracia inmerecida. No busque querer hacer obras para agradar a Dios. Usted va a obrar porque usted es salvo. No es por obras para que nadie se gloríe. Hay alguien aquí necesitado de salvación. Hay alguien aquí que pueda decir: yo solo no puedo, yo no puedo ni siquiera leer la Biblia, no puedo orar, no entiendo lo que dice la Biblia. No se preocupe, yo tampoco entiendo algunas veces. Pero hay alguien que pueda decir: yo quiero buscar a Dios, pero no puedo. Hay alguien, hermanos, hay alguien que aquí pueda decir como he estado yo quiero buscar a Dios, pero no puedo. Yo quiero buscar a Dios, pero no me nace. Yo quiero buscar a Dios, pero todo el tiempo me importa más los placeres del mundo, me importa más saber de la gente, me importa más saber de política, me importa poco lo que la Biblia dice. Que el Señor visite a cada uno de nosotros con salvación en esta tarde. Y que haga resplandecer el Evangelio en cada uno de nosotros, sea el que ya está convertido o sea aquel que todavía no ha venido a Cristo. Todos necesitamos el Evangelio, todos los días. Y roguemos
al Señor, que nos dé esa hambre, que nos dé esa sed, que nos dé ese deseo de Él. Que nos dé ese deseo de Él. Hermano, yo puedo trabajar, usted puede trabajar todo el tiempo sobre la tierra. Usted puede construir casas, carros, puede construir lo que usted quiera, una bonita familia, usted puede tener lo que quiera, pero eso es basura. Porque el día que nosotros morimos, ¿qué dijo Job? Desnudo vine, salí del vientre de mi madre y ciertamente desnudo me voy a volver a ir. Hermano, lo que va a determinar el futuro de su alma, o en condenación eterna, o en deleite eterno y en gloria eterna, va a ser mi arrepentimiento y mi obediencia delante de Dios. No hay más. Inclinen su rostro, por favor. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. Trae vida, Señor. Trae vida, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, trae un avivamiento a nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, gracias por el sacrificio que hiciste tú por nosotros. Y porque tú tomaste la iniciativa y no nosotros, porque estábamos muertos. Señor, que exaltado sea tu nombre en esta congregación, en esta reunión, Señor. En esta asamblea de creyentes. Te ruego, Señor, por aquel que vive una vida arrepentida delante de ti, luchando en contra de su pecado, siendo visible la lucha de su pecado, Señor. Bendícele, dale fuerza, dale fortaleza para que pueda correr esta carrera con gozo y llegar hasta el final. Pero también te ruego, Señor, por aquel que vaga sin rumbo y sin dirección y que solamente pasan los días, pero no hay una convicción de pecado, de justicia ni de juicio, y por lo tanto no hay una vida de obediencia, por tanto no hay un meditar en la necesidad de ti, Señor. Tráele a vida. Tráele a vida. Para que, Señor, un día juntos, todos los que estamos acá, podamos ser reunidos, Señor, en tu reino. Tú conoces cada corazón, yo no, Señor, y no lo quiero hacer. Pero tú lo conoces y tú que escudriñas aún lo más profundo, Señor, de cada uno de nosotros. Si alguien necesita salvación, arrepentimiento en fe, Señor, dirígele ahí, Señor. Llévale, Señor, a donde tiene que ir y rendirse delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos ayudes. En el nombre de Jesucristo, Señor, nosotros oramos. En el nombre de Jesucristo, Señor, que es excelso y es sublime y es majestuoso. En ese nombre precioso nosotros hemos estado reunidos y hemos orado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. No se les olvide, vamos a estar compartiendo algunos alimentos.